¿Qué pasa cuando los padres son muy flojos con sus hijos? ¿Hacia dónde van esos hijos con ese tipo de disciplina? Pues como ya hemos visto en muchos casos, y en la Biblia también nos habla de ello, pues van hacia la perdición, a hacer lo que se les dé la gana, porque los padres no ponen el orden que deberían de poner en su disciplina. ¿Y qué pasa con los padres que son muy rigurosos con sus hijos? Pues lo mismo, sus hijos se acaban hartando y se acaban yendo por el camino que quieren. Pero el día de hoy estaremos hablando de la disciplina laxa y sus frutos, de esa disciplina floja. Ya en otra matutina hablaremos de la disciplina rigurosa, porque como siempre hemos dicho, ese punto de equilibrio tiene que estar, porque si no, mal vamos. Así que esta es nuestra matutina para el día de hoy, así que sin más, bienvenidos. Dice el Espíritu de Profecía que la oración es la llave de la fe para abrir los almacenes del cielo. Así que vamos a empezar con nuestra oración. Padre nuestro que está en el cielo, santo y glorificado sea su nombre, Señor. Gracias le damos por tenernos aquí para poder impartir una vez más su palabra. Le rogamos que pueda estar con aquellas personas que verán esta matutina para que pueda hacer el efecto en sus corazones. Quédese con nosotros cada día, acompáñenos y ayúdenos a poder seguir siendo instrumentos y ayúdenos cada día a mejorar aquellas cosas que tenemos mal. Quédese con nosotros, todo esto se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. ¿Y cuántos padres cristianos hoy no están sufriendo las consecuencias de haber sido tan permisivos con sus hijos, de haber tenido una disciplina tan floja? Son muchos y lamentablemente hoy se lamentan por ello. Nos dice el versículo para el día de hoy, uno de esos padres que se lamentó por haber sido así con sus hijos, ya lo veremos. Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca de Jehová ha sido tomada. Primera de Samuel 4:16. Y en este episodio se está hablando de Elí. El haber tenido una disciplina tan relajada con sus hijos, pues ¿qué llevó? A que sus hijos hicieran lo que quisieran, siendo sacerdotes del pueblo, pues hacían la mil y una cosas, y él no hacía nada por remediarlo. Entonces vemos aquí un hombre como lo fue Elí, con esa consagración que tenía, mas sin embargo no supo ser un buen padre. Y eso pasa el día de hoy, ha pasado tiempo atrás y seguirá pasando en lo que le resta a este mundo. Un ay descansa, dice, sobre los padres que no han educado a sus hijos para que sean temerosos de Dios, sino que les han permitido que sean hombres y mujeres indisciplinados, faltos de dominio propio. Durante su propia niñez se les permitió manifestar sus pasiones y caprichos y actuar por impulsos, y fomentan ese mismo espíritu en su propio hogar. ¿Y cuántos no hay así? ¿Cuántos hijos hoy no son desgraciados en sus propios hogares porque sus padres no les enseñaron lo que era ser disciplinados, lo que era tener dominio propio? Los dejaron que actuaran a sus anchas y hoy en día están sufriendo ellos mismos esas consecuencias. Son defectuosos en su carácter, dice, e iracundos en el manejo del hogar. Aún su aceptación de Cristo no han vencido las pasiones que se permitió que dominaran su corazón en su niñez. Llevan los resultados de su educación precoz a través de toda su vida religiosa. Es dificilísimo quitar la impresión que aquí se ha hecho en el plantillo del Señor, pues cuando se dobla la rama, el árbol se inclina. Si tales padres aceptan la verdad, tienen ante sí una dura batalla. Quizás se transforme, dice, su carácter,
pero queda afectada toda su experiencia religiosa por la disciplina laxa a que estuvieron sometidos en los primeros años de su vida. Y sus hijos, dice, tienen que sufrir debido a esa educación defectuosa, pues graban esas faltas en ellos hasta la tercera y cuarta generación. Qué tremendo lo que está diciendo aquí la sierva del Señor. Dice que esos padres que han sido tan permisivos con sus hijos, como ya lo decíamos, que han tenido una disciplina laxa, una disciplina relajada, que no se han puesto los pantalones con sus hijos, pues sus hijos sufrirán las consecuencias. Incluso dice aquellos padres que ahora conocen la verdad y que quieren que sus hijos vayan por los caminos o que la han conocido hace un tiempo. Dice aquí que eso no borrará los resultados de esa educación mala que le han dado a sus hijos, aunque no fuesen cristianos, ¿no? ¿Y qué más dice? Que se podrán transformar, sí, podrán seguir los caminos de Dios. Su experiencia religiosa, su experiencia espiritual, dice que será una batalla dura, que no les será fácil, que aunque sepan la verdad, aunque cambien, aunque hagan las cosas, intenten hacer las cosas bien, el camino les será más difícil que si hubiesen tenido una educación bien desde que eran niños. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en la niñez es donde se marca nuestro carácter, en la niñez es donde se forma ese carácter, esa personalidad. Y si no ha sido bien conducido, pues después se sufren las graves consecuencias de este asunto. ¿Y qué dice? Pues todo eso se van transmitiendo de hijos a hijos y así sucesivamente, como lo dice la palabra del Señor. Es algo sumamente difícil, es algo sumamente delicado, la educación de los hijos, y hoy en día aún lo es más, por todo lo que nos está mostrando la sociedad, por todo lo que nos vende la televisión, cuando hoy en día los padres dejan que sus hijos hagan lo que quieran, y si los padres ya no quieren hacer alguna cosa, ¿qué pasa con las leyes? Pues que ese niño puede ir a denunciar al padre por maltrato o por lo que sea. El enemigo ha puesto todo en bandeja para que sea más complicada la educación de los hijos. ¿Cuándo serán sabios los padres? ¿Cuándo verán y comprenderán lo que significa descuidar la obediencia y respetar las instrucciones de la palabra de Dios? Los resultados de esa educación laxa se ven en los hijos cuando salen al mundo y ocupan su lugar como cabezas de familia, perpetúan los errores de sus padres, alcanzan toda su magnitud, sus rasgos de carácter defectuosos y transmiten a otros las inclinaciones equivocadas, los hábitos y características que permitieron que desarrollaran en su propio carácter. Así se convirtieron en una maldición en vez de una bendición para la sociedad. ¿Qué nos dice aquí? Fuerte, que cada cita de estas es muy fuerte, la verdad. Dice que, bueno, que los padres, al no ser sabios, y habla de cuándo se pondrán las pilas los padres, y verán que el descuidar la obediencia a lo que Dios está diciendo, las instrucciones de la palabra de Dios que manda a instruir a sus hijos en el camino, pero no en esa disciplina que tuvo Elí para con sus hijos, lo que los llevó a la perdición, sino en una disciplina que Dios quiere. Entonces dice que todo lo malo, todas aquellas cosas malas y defectos de carácter y todo lo que tiene el ser humano de malo, pues ¿qué pasa? Lo van transmitiendo ¿a quiénes? A otros con quienes se juntan, y por lo tanto se convierten en una maldición para la sociedad. Qué triste debe de ser para un padre que le digan que su hijo, en lugar de ser una bendición para el mundo, es una maldición. Y sobre todo para un padre cristiano, que le digan que su hijo es un desastre y que todo lo que va haciendo en el mundo es como los otros, como todos los que no tienen a Dios, ¿no? Realmente que es algo muy grave y debe de ser algo muy vergonzoso para aquellos padres que están siguiendo los caminos del Señor, pero que fueron negligentes en la educación de sus hijos. Los niños que no son bien conducidos, dice, que no son educados en la obediencia y en el respeto, se unen con el mundo. Dominar
dominan a sus padres, los manejan a su antojo y los conducen a su capricho. ¿Y cuántos de estos niños o jóvenes y padres no hay así? Que, bueno, no educaron a sus hijos como deberían de educar y que los dominan a su antojo, que si sus hijos dicen sapo, él salta. O que sus hijos dicen voy para allá, el padre ahí va. O que si sus hijos le piden cualquier cosa, en el momento están dándoselo. Y que los conducen, dice, a sus caprichos, a los caprichos de los hijos. ¿Cuántos hoy en día no son así? Incluso con niños. Es que cuando uno ve estas cosas, incluso niños pequeños, niños de 4, de 5, de 3 años, que los padres hacen lo que estas criaturas dicen. Por no querer estar lidiando con su educación o yo qué sé, por cualquier motivo, ¿no? Pero el ver esta situación, realmente que es muy triste ver este tipo de casos. Con demasiada frecuencia, dice, precisan cuando los niños deberían mostrar respeto y obediencia incuestionable al consejo de sus padres. Estos aflojan las riendas de la disciplina. Dice aquí que los niños deberían que mostrar respeto y obediencia incuestionable, que si su padre les está diciendo esto es así, 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 y tienen que hacer esto y esto y esto, no deberían ni tan siquiera chitar, aunque no estén de acuerdo. Pero eso es lo que sus padres les están tratando de dar y la mayoría de veces, los que son padres buenos, cuando dan consejos a sus hijos o les dicen que hagan algo es por su propio bien. Pero ¿qué pasa hoy en día? Respeto, nada. Obediencia, nada. Y todo lo cuestionan. Y los padres, muy bien, gracias. Y ya está. Los padres que hasta entonces han sido un ejemplo brillante de piedad consecuente son ahora guiados por sus hijos. Ha terminado su firmeza, dice. Los padres que han llevado la cruz de Cristo y han mantenido las marcas del Señor Jesús sobre ellos en unidad de propósito son guiados por sus hijos en senderos cuestionables e inciertos. Y como no han sido firmes con sus hijos, no han tenido ese carácter que debieran de tener, pues ahora ¿qué dice? Bueno, lo que decíamos, los hijos hacen lo que quieren con ellos y son guiados y todas las decisiones que toman van en unisono a lo que quieran los hijos. Es algo muy complicado, ya lo sé, porque obviamente que el ser padre no es algo fácil. El poder mantener el equilibrio y la disciplina que se quiere no es fácil, mas sin embargo, aquí el Señor nos ha dado muchos consejos y nos manda que obedezcamos y que si se tiene este tipo de disciplina tan floja con los hijos, pues al final se cosechará las consecuencias. Los padres, dice, y madres dan rienda suelta a las inclinaciones de sus hijos impíos y los ayudan con dinero y medios para que se luzcan en el mundo. Oh, dice, ¿qué cuenta tendrán que rendir esos padres ante Dios? Deshonran a Dios y enaltecen a sus hijos descarriados, abren la puerta a las diversiones que en lo pasado condenaban por principio, han permitido que los juegos de naipe y los bailes ganen a sus hijos para el mundo. Al mismo tiempo, cuando su influencia sobre sus hijos debiera haber alcanzado el pináculo de la fuerza, al dar un testimonio de lo que significa el verdadero cristianismo, a semejanza del índice, se colocan bajo la maldición de Dios al deshonrarlo y no obedecer sus requerimientos, a fin de ganar el favor de sus hijos. Y muchos padres, con tal de estar bien con los hijos, ¿qué dice? Deshonran a Dios para ganar el favor de sus hijos. Van teniendo esa disciplina laxa, van haciendo muchas concesiones. Incluso habla aquí de que les dan dinero y medios para que ellos puedan lucirse en el mundo, para que ellos puedan ir, bueno, lo que hablaba aquí en ese tiempo, bueno, juegos de naipe, bailes, y para que sus hijos vayan a sus fiestas y a sus cosas. Y entonces dice que están siendo semejanza de Elí. Y bueno, ya estuvimos hablando de Elí al principio. ¿Quién fue Elí? Un mal padre que al final sus 2 hijos terminaron descarriados y muertos, perdiendo la vida eterna. Pero una piedad a la moda, dice, no será de mucho valor en la hora de la muerte. Aunque los ministros del Evangelio quizás aprueben esta clase de religión,
Los padres hallarán que están dejando la corona de gloria para obtener laureles que no son de valor. Dios ayude a los padres y madres para que comprendan su deber. Y realmente Dios ayude el día de hoy a los que son padres y madres, porque la tarea no es nada fácil. El comprender ese deber, el saber aplicarlo, porque se puede saber mucho de la teoría, ya lo sabemos. Mas, sin embargo, el poner en práctica esa teoría es la parte más complicada. Por eso es que decíamos en aquella matutina que fue tan controversial, de es sabio tener hijos en este tiempo, por lo mismo tanto, porque es muy difícil el día de hoy educar a un hijo con todas las situaciones que está pasando. Y ella aquí ya nos va diciendo, ¿no?, que bueno, nuestra sociedad hoy en día, lo que decimos, está montada de una forma para que los hijos sean quienes guíen a los padres y no al revés. Sed lo que deseáis que sean vuestros hijos, por precepto y ejemplo. Los padres han perpetuado su propio sello de carácter en su posteridad. Las palabras y caracteres caprichosos, ásperos y descorteses se impresionan en los hijos y en los hijos de los hijos, y así testifican contra los padres los defectos de su enseñanza de generación en generación. Y dice aquí, sed lo que deseáis que sean vuestros hijos. Y como decíamos, la teoría es fácil hablarla, pero aplicarla es lo difícil. Y muchas veces esos hijos son el propio sello de los caracteres defectuosos de los padres. Tal cual han sido los padres, tal cual son los hijos. Y cuando no es así es porque realmente es un milagro de Dios, porque Dios ha preservado a aquella persona. Dios ve más allá, ¿no? Dios ve el corazón de cada uno, porque la mayor parte de veces los hijos que son el reflejo de los padres. Entonces aquellos padres que quieren que sus hijos sean buenos cristianos, que alcancen la salvación, que sean una bendición para la sociedad en lugar de ser una maldición, pues tienen que ser igual para que sus hijos puedan seguir ese ejemplo, los hijos que aún tengan remedio, aquellos que son padres de niños pequeños que están en esa formación, que aún se puede remediar algo. Lamentablemente aquellos padres que ya tienen hijos con caracteres formados, pues poca cosa pueden hacer ya. Nada más que orar por ellos, porque ¿qué más podrían hacer? Si ya esos caracteres están formados, ya ellos tienen que tomar su propia decisión. Lamentablemente, lo que son los hijos, pues es culpa de los padres y cargarán con esa culpa. ¿Que tienen oportunidad de salvación? Claro, todos tenemos esa oportunidad de salvación. Y todo va a pasar por la decisión que se tome, ¿no?, en determinado momento. Pero lamentablemente, ¿cuántos padres, como decíamos, hoy no sufren las consecuencias de haber tenido una disciplina laxa con sus hijos? Los frutos se recogen y las consecuencias no las podemos cambiar. Ya lo sabemos. Podemos arrepentirnos, podemos pedirle perdón a Dios y Dios nos perdona, claro. Si Dios es misericordioso, ya lo hemos visto. Pero ¿qué pasa con las consecuencias de nuestros actos? Esas no las podemos cambiar, las tenemos que arrastrar. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Pecaron contra Dios, mas sin embargo Dios los perdonó, pero las consecuencias de lo que hicieron las cargaron toda su vida. ¿Qué pasó con sus hijos también? Con Caín, cómo se rebeló, cómo mató a su hermano. Todas esas cosas fueron un lastre para Adán y para Eva. Dios los perdonó, como decíamos, pero las consecuencias no las quitó. Dios no quita las consecuencias. Las consecuencias de nuestros actos tenemos que arrastrarlas y tenemos que saber sobrellevarlas también. Pero no pretendamos que si nosotros no hemos sido consecuentes con nuestros actos, si no hemos hecho las cosas bien, pues todo nos vaya a ir a pedir de boca, ¿no? Ya lo sabemos que no. Pero Dios está el día de hoy dispuesto a ayudar a aquellos padres que quieren dejarse ayudar, que quieren hacer las cosas bien.
Sabemos que no todo está perdido y que Dios tiene propósitos y las cosas malas las encausa. Así que aquellos padres que han sido permisivos o que son permisivos, que tienen esa educación laxa con sus hijos, pues el Señor los invita a que se pongan firmes en la medida de lo posible. Sé que a veces las situaciones no permiten muchas cosas, pero la palabra de Dios nos habla que utilicemos también el sentido común y la lógica y que en la medida de lo posible vayamos haciendo las cosas bien. ¿Por qué? Porque todos los padres o los padres que aman a sus hijos de verdad quieren su salvación. Y muchas veces esa salvación se ve ahí pendiendo de un hilo porque los hijos se rebelan, obviamente. Mas sin embargo, la oración, dice el Señor, que puede mucho. Y invito a esos padres que están, bueno, que caen en esta descripción que Elena White hace de disciplina, pues que sigan orando al Señor, que el Señor no es sordo. Y si sus hijos se han desviado del camino, pues todavía tienen una oportunidad de volver. Y lo único que queda por hacer por ellos es orar constantemente. Y ya el Espíritu Santo irá haciendo esa obra si aquella persona se lo permite. Dios ayude a cada padre, a cada madre en esta tarea tan difícil de hacer. Como lo he dicho, yo no soy madre, mas sin embargo veo lo difícil que lo tienen muchos de los padres y la tarea tan dura que tienen por delante. Así que Dios los pueda bendecir a esos padres que en la medida de lo posible intentan hacer lo mejor que pueden para que puedan seguir adelante. Que podamos pasar un feliz resto del día.